almuerzo, primera charla, y que vayan entrando en calorcito del tema, o continuando con el tema de seguridad. A ver, por acá hay unos chocolatitos, como ya lo dijo, vamos a empezar a hacer parte de algunas preguntas. Lo que yo voy a hablar es lo más básico de la charla. A mí me tocó la parte más sencilla. Entonces, lo que va a hablar Alfredo es un poquito más sobre el tema. Pasa, Alfredo, a la siguiente presentación. Ok, vamos a partir con este pensamiento de Gene Spafford. Posiblemente muchos lo han escuchado acerca de que el único sistema completamente seguro es aquel que está apagado, encerrado en un bloque de cemento y sellado en una habitación rodeada de alambradas y de guardias. Por ende, si partimos de ese principio, cualquier sistema que no esté cumpliendo o con estas características, ya sabemos que podemos considerarlos inseguros. En este caso, pues mi compañero Alfredo, vamos a trabajar en conjunto en esta charla con respecto al tema de microsegmentación, zero trust, unos conceptos que podemos utilizar en nuestras organizaciones e incluso aplicables a nuestra casa y con la principal amenaza. Ya ustedes la conocen, normalmente creo que es una de las amenazas que está considerado en el top de riesgos que una organización puede sufrir hoy en día. Entonces, Alfredo, ¿te fuiste, Alfredo? Es arquitecto de seguridad, tiene unos 20 años de experiencia en el mundo de TI y de seguridad, ha trabajado en multinacionales, ha hecho charlas para la comunidad Doyo en tiempos anteriores y cuenta con diversas certificaciones de seguridad. Por mi parte, Abelardo, pues trabaja en seguridad de la información y lo más importante, disfruto la seguridad. Ya lo demás es puro bla 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 y lo van a poder por ahí ver en el QR. Mentira, no pusimos QR. En el LinkedIn, así que todo lo demás lo pueden ver allá. También en tiempos de ocio, pues me gusta transmitir lo que sé, lo poco que sé, y soy docente en la Universidad Tecnológica de Panamá, pero en el otro país, Chiriquí. Así que tengo que aclararlo. Y bueno, también he editado cursos en la Universidad Tecnológica Otaima. A ver, esta charla la hemos dividido en algunos aspectos. Por temas, digamos, de tiempo, vamos a tratar de irnos o concentrarnos en los temas más relevantes. Entonces, tenemos una introducción del tema del ransomware. Viene pregunta, así que todo el mundo ya más o menos sabe lo que hay. Vamos a hablar de algunos conceptos importantes, la estrategia contra el ransomware, una pequeña demostración y al final vamos a dar unos consejos que se puedan utilizar dentro de las organizaciones o bien aplicarlos en el ámbito personal, porque también es parte de los consejos que tendemos a dar. A ver, Alfredo, rápido, primera pregunta, ¿qué es el ransomware? Mano arriba y conteste. Es un malware. Ok, es un malware, denle un chocolatito. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, tiene que contestar las preguntas. ¿Alguien más? Ok, denle otro chocolate. ¿Y por allá había otro? Ajá. Ok, también podemos considerarlo. Denle a la compañera. Alfredo. Ok. Todos de una u otra manera han dicho un concepto bien. Aquí podemos resumirlo, que normalmente es un software malintencionado que utilizan los ciberdelincuentes para denegar el acceso a los sistemas. ¿Denegado por qué? Porque va a cifrar la información. Primer punto. Va a buscar la pérdida de datos o la interrupción de la continuidad del negocio, busca un rescate, como lo dijo el compañero allá, y trata de propagarse dentro de unidades de almacenamiento compartidas o cualquier sistema que no cumpla con medidas de seguridad. A ver, la segunda pregunta que se genera por más chocolates. ¿Cómo se propaga en una red? Exacto. ¿Otro beso? No, dale, no hay problema. Por la conectividad entre otros equipos, ya sea por Wi-Fi, red o... Listo, excelente. Entonces, sí, ambas respuestas están correctas, pero normalmente se pueden hablar de dos técnicas principales. Uno, la propagación manual y dos, la propagación automatizada. Cuando hablamos de
de propagación manual, normalmente el atacante ha obtenido de una u otra manera, y ya ustedes han visto en otras charlas, por medio de un correo phishing, que le vieron un QR, los mandó a un sitio bien bonito, que decía que era Microsoft o que decía que era cualquier cosa, y le decía, autentíquese con su cuenta de usuario, ¿y qué colocan ustedes? Usuario y contraseña. Y lo más clásico es que como tenemos, ¿dónde está Carlos? Como tenemos 50 identidades, no las hemos anotado en un papelito, no las tenemos en un archivo TXT, sino que utilizamos nuestra llave maestra. La misma contraseña para todos los servicios. Entonces, así no nos equivocamos. Entonces, todo esto se empieza a relacionar porque todos los temas anteriores van ligados a esto. Entonces, logran obtener los accesos. A razón de que logran obtener los accesos, pues pueden afectar el sistema y por medio de herramientas que tenemos nosotros, herramientas autorizadas dentro de la organización, hacer el despliegue, conectarse a otros equipos, pueden ejecutar archivos bash o por lotes para hacer el despliegue e incluso, pues, si logran obtener acceso, como por ejemplo al directorio activo, por medio de políticas de seguridad, pueden desplegarlo también. Ese digamos que es de la forma manual. De la forma automatizada, mismo proceso que el anterior, pero acá pueden obtener de otra manera de sistemas comprometidos, credenciales, token, haciendo uso e incluso de servicios que normalmente tenemos dentro de nuestra organización para el despliegue de software de forma automatizada. En vez de mandar el técnico a cada uno de los equipos, pues tengo una herramienta que le pongo algo ahí y se lo disparo a los 100 equipos. Pues así mismo también puedo desplegar malware dentro de la organización. Y otro tema muy importante que salió en la charla de QR, ¿qué pasaba con la mayoría de los dispositivos? Me levantan la mano, porque si no, no hay chocolate si me lo dicen en grupo. Levanta la mano y dice, sí, desactualizado. Y normalmente, alguien respondió, creo que en la charla, no me recuerdo en cuál charla ahorita fue, que ¿qué pasa? En la charla de Carlos. Que si algo funciona, no lo tocan. Ese sí era en grupo. Si algo no funciona, no se toca. ¿Y qué pasa cuando le aplicamos un parche de seguridad a un dispositivo, a un equipo? Normalmente truena. Por ende, no aplicamos eso. Y si el equipo tiene mucho tiempo de obsolescencia, ni se diga. Se queda tal cual. Y vivamos con eso. Entonces, los atacantes pueden hacer uso de vulnerabilidades muy reconocidas dentro de la organización o incluso dentro de nuestros equipos. A ver, amenaza de ransomware, doble extorsión. Pregunta, ¿qué significa eso? Le va a tener que cambiarle el besito por otro chocolate, para que sea más... ¿Alguien? Usualmente se refiere a la extorsión de recuperación de la data y además de la obtención de la data para extensionarte con información privilegiada o privada que encuentres dentro de la data obtenida. Ok. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Sigamos. Normalmente lo que se hace es, la empresa tiene medidas de seguridad, cuenta con los backups adecuados. Sufre un ransomware, se cifra la máquina, tengo el backup. Restauremos el sistema. Listo. Volvimos a la operativa de nuestra organización. ¿Está correcto? Sí, está correcto. Pero ¿qué pasa? No solo cifraron el contenido, sino que lo exfiltraron de la organización. Y no conformes, me van a decir, si no me pagas, pues te recuperaste, tranquilo, no hay problema. Si no me pagas, yo filtro esa información. ¿Y qué puede haber allí? Información de clientes, de estrategia del negocio, planes comerciales y otro montón de cosas que desde luego, si son públicos, pues vamos a tener una serie de implicaciones como tal. Este es un ejemplo de una pantalla que podemos recibir en nuestros ordenadores cuando tenemos algún tipo de evento como ransomware. Y normalmente, pues no solo, o inicialmente era cifrado del contenido, pero ya como lo pueden recuperar, te tengo que extorsionar para que realmente me pagues. Y luego, yo les mencioné que habían unos conceptos importantes, muy básicos, estos tres primeros, que tienen que ver con direccionamiento IP, para este tema que estamos hablando, con sus redes y la segmentación de red. Yo sé que estos conceptos todo el mundo se los sabe porque de un estudiante o de tema de ciberseguridad, los temas de concepto de redes es
el principio, así como algunos conceptos de programación y otros conceptos de sistema operativo. Son la base de todo lo que es seguridad de la información, seguridad informática o ciberseguridad. Entonces, vamos a pasar el primero. ¿Qué consideran ustedes que es una dirección IP? ¿Esa es una dirección? Levante la mano el que quiera contestar. ¿Esa es una dirección IP válida? Este es un fragmento, no se ve muy bien, pero este es un fragmento de la película Mr. Robot, y entonces en el papelito que está aquí, donde anotamos el tema, está esa dirección IP. ¿Quién levanta la mano y me dice si es válida o no es válida? Ok, no es válida. ¿Por qué no es válida? Ok, dele otro chocolate ahí al compañero. Sobran bytes en el último octeto. Entonces, en efecto, normalmente estos son 4 octetos y el mayor valor que puede existir allí es 255. Entonces, está basado en que el direccionamiento IP, y que normalmente es muy usual, pues a nosotros nos enseñan que hay clase A, clase B, clase C, clase D, pero normalmente el funcional es de la A a la C, pero más allá de ser direccionamiento público, normalmente en nuestras organizaciones y en nuestra casa hacemos uso de direccionamiento IP privado. Y por ende, esto va ligado con un concepto de prefijo SIR o lo que normalmente le conocemos como máscara de subred. Ahora hablamos de subredes. El direccionamiento IP va ligado a un concepto de subredes. Para este concepto de microsegmentación, lo que se busca es tratar de definir un esquema correcto de subredes dentro de la organización. Y olvídense de utilizar direccionamiento IP público dentro de la red interna. Que pareciera gracioso, pero existen muchas empresas que en algún momento alguien pensó que el 192.10.0.0 era una IP privada. Retrocede un momentito. Ajá, porque estaba en este bloque. Es clase C y existen ese tipo de cosas, pero no es privado, es público como tal. Por ende, debemos estar claros. Y uno de los temas importantes aquí es que, de acuerdo a las características de nuestra red y a las necesidades que tengamos en un momento, debemos tratar de definir, pasa a la siguiente, segmentos de red muy acordes. Ahí surge un concepto de segmentación, de subneteo que debemos hacer. Y lo principal aquí es que hagamos esa segmentación, hagamos ese subneteo en base a el tipo de servicio. Si yo mezclo servicios de usuarios, teleconferencias, telefonía IP y cualquier otro que ustedes se imaginen, pues al final tengo muchos servicios interactuando que tienen normalmente muchos puertos abiertos dentro de la organización. Lo mejor es hacer la segregación. Tengo una subred de usuarios, tengo una subred de impresoras, tengo una subred de cualquier otro tipo de dispositivo e incluso hoy en día se tiende a utilizar muchos dispositivos IoT. Y eso nos permite a nosotros aplicar una serie de conceptos como tal. Pero ojo, no es solo de hacer ese trabajo, porque luego nosotros tenemos que limitar el tráfico entre esas diversas subredes en base a la necesidad que tenga la organización. Y ahora continúa mi compañero, que va a hacer una serie de preguntas. Bien, por tema de tiempo, voy a avanzar un poquito acá. Gracias. Por tema de tiempo, voy a avanzar un poquito acá al siguiente concepto, que viene sobre la base de lo que estaba explicando mi compañero acá. Todos estos conceptos se correlacionan con lo que vamos a ver ahorita y dependen unos de otros, ¿no? El modelo Zero Trust tiene que ver principalmente con la premisa de que no se confía de manera implícita. Y aplicándolo a las redes, esto quiere decir pues que no todos van a poder acceder a todo en determinado momento, sino que se aplica lo que conocemos como el privilegio mínimo o el acceso mínimo requerido. Entonces, de ahí viene la premisa de nunca confíes por defecto, sino que siempre verificas. O sea, eso nos lleva al siguiente punto, que es la microsegmentación, que es parte de lo que es la arquitectura de Zero Trust, ¿verdad? Y viene relacionado con lo que es el subneteo, con lo que es la segmentación por VLANs y todo esto. Entonces, aquí la microsegmentación, como vimos anteriormente, la segmentación aplica controles a nivel de las direcciones IP, de las subredes, de las VLANs. Sin embargo, con la microsegmentación ya llevamos la segmentación a otro nivel.
Esto significa que podemos controlar los accesos por medio de dispositivos, por medio de usuarios, por medio de aplicaciones específicas. Esto en un ambiente práctico, enfocándolo en los escenarios de ransomware reales de hoy en día, significa usando este escenario del submarino, ¿verdad? En donde vemos un escenario en donde una red que no está segmentada, y digo segmentada, no es solamente aplicar VLANs, porque también hay escenarios que se encuentran donde aplicas VLANs y haces subneteo, pero habilitas algo que se conoce como inter-VLAN routing, que todas las VLANs se ven con todas. Ahí ocurre lo mismo con el submarino que no está segmentado, porque todo va a poder propagarse en toda la red. En la microsegmentación eso no aplica. Entonces aquí tenemos el segmento, tenemos distintos microperímetros, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Donde solamente, diría yo, vas a tener acceso a lo requerido. Por ejemplo, podría ser por funciones, por el tipo de datos, por el tipo de aplicaciones. Entonces con esto, minimizar la superficie de ataque en el caso de que hubiera una amenaza, ¿verdad?, en la red que se propague automatizadamente. Como saben, los atacantes hoy en día utilizan algoritmos de machine learning, de aprendizaje por máquina, de inteligencia artificial, muchos métodos automatizados, y la propagación ocurre muy rápido y el cifrado de los archivos. Entonces, con este método podemos aislar la afectación a un segmento y controlarla de una manera más eficiente. En el caso de este esquema, lo que queremos aquí ilustrar es, por ejemplo, esto que está aquí es un firewall de perímetro. Este es un firewall interno. Por ejemplo, podríamos segmentar los distintos segmentos por funciones de los usuarios, por departamentos, por tipo de aplicativos, por el tipo de datos, ya sea por la sensibilidad de los datos, ¿verdad? O ya sea por el nivel de confidencialidad de los datos. ¿Pero qué significa esto? Que cada vez que alguien intente acceder a los datos tiene que pasar por un dispositivo central de control que va a tener la capacidad de poder hacer audito, o sea, con los logs que conocemos, ¿verdad? Y también aplicar ciertos controles con políticas de seguridad, dígase protocolos de prevención y control de intrusiones, anti-malware, detección de conexiones a dominios maliciosos, y también algunos como los que mencionaba el compañero Carlos acá Juan Carlos en otra charla sobre seguridad a nivel de DNS, por ejemplo. O sea, puedes controlar todo aquí y que cada vez que haya lo que conocemos como comunicación de este a oeste, que es entre segmentos, no necesariamente de norte a sur, que cuando hablamos de comunicación norte a sur estamos hablando de premisa hacia Internet, sino entre segmentos internamente. ¿Okay? Hay tres enfoques principales de microsegmentación. El primero basado en red. En este caso, pues podemos elegir de manera granular quién, desde qué dispositivo, o sea, quién sería el usuario, desde qué dispositivo, qué aplicaciones puede acceder ese usuario en esa red. Y esto lo podemos hacer principalmente, por ejemplo, en dispositivos que ya tenemos en nuestras organizaciones, como por ejemplo los firewall de próxima generación. Y estos firewall pues tienen la capacidad de poder agregar protocolos que inspeccionan, ¿verdad? En todas las capas del modelo OSI ese tráfico y pueden detectar amenazas que estén pasando. O sea, ahí viene la premisa de Zero Trust, de no confiar por defecto, sino, ¿verdad?, inspeccionar, o sea, o verificar ese tráfico, ¿no?, que debe agregarse a esas capas. O sea, tenemos el basado en red, también tenemos basado en hipervisor, sería otra de las estrategias. Por ejemplo, en este caso tenemos el servidor físico, ¿verdad?, que el hipervisor, como pues muchos lo podemos conocer, VMware, Hyper-V, ¿verdad?, Citrix, este tipo de aplicativos o sistemas que se utilizan para crear máquinas virtuales, administrar máquinas virtuales a nivel empresarial. Pues tenemos el hipervisor per se, tenemos switches virtuales, y a nivel de esta capa de los switches virtuales, pues ahí ya sea aplicativos o appliances virtuales que puedes colocar, que hace esa inspección a ese nivel, ¿verdad?, de la red virtual. Y ya las máquinas virtuales, sus comunicaciones entre ellas van a estar tanto monitoreadas a nivel de logs, como se aplica estos controles de los aplicativos, de quién, desde qué dispositivo, hacia qué segmento y todo esto. Pero tienes también la capacidad de agregar las inspecciones de los protocolos de seguridad antes mencionados. Tenemos también entonces el basado en host. Aquí sería básicamente, pues cada host
y cada host necesita pues un agente, ¿verdad? En donde básicamente aprovechas las capacidades, lo que es lo que se conoce como el host firewall, ¿verdad? O el host IPS, o el HIPS, como también lo conocen en algunos términos. Entonces, en este caso, cada host per se se convierte en un microperímetro. En cada host es como si fuera un firewall de próxima generación. Este enfoque es muy interesante porque quizás es uno de los más fáciles de reproducir a primera instancia. En la siguiente diapositiva vamos a ver precisamente este ambiente, ¿no? Este escenario. Bueno, el enfoque de microsegmentación de red con Zero Trust frente a amenazas de ransomware lo vamos a mostrar en el siguiente escenario, que es la demostración. Como vemos aquí en este diagrama, pues esto es una suscripción de un ambiente en la nube de Azure, ¿verdad? Una suscripción, un resource group. Tenemos aquí una sola VNet para efectos prácticos de esta presentación. Con el direccionamiento, tenemos una VNet con una sola subred. Tú puedes crear una VNet y hacer varias subredes, pero aquí en este escenario colocamos una sola, con máscara CIDR24, como bien mencionaba Abelardo, y es lo típico que tú ves en una red, por ejemplo, en nuestras casas o en una oficina pequeña o algo por el estilo. Entonces, en este caso, tienes el escenario de una máquina Windows 7, que como sabemos está bastante desactualizada. Tenemos otra de Windows 7. Los colores significan lo siguiente. El naranja son los equipos que fueron completamente comprometidos. Se logró el cifrado de los archivos, y lo vamos a ver en breve. El amarillo es un equipo que fue en cierta medida comprometido, pero no completamente, como se ilustra en este pequeño agujero que aparece aquí. Y los celestes serían los que para nada se les pudo comprometer y descubrir en la red. Entonces, el escenario se basa básicamente en que este equipo, pues, el típico escenario del phishing, donde abres un correo electrónico por medio de ese link o el archivo malicioso, ¿verdad? Se introdujo en tu red una amenaza, en este caso un ransomware, que se propaga automáticamente en la red, que es lo que vemos aquí, que intenta propagarse de manera automatizada. Y haciendo referencia a la charla también de Juan Carlos acá, básicamente el atacante pues, podría bypassear cualquier medida perimetral por medio de protocolos como DNS Tunneling, que pasan desapercibidos de cualquier firewall que no tenga medidas de seguridad para ese tipo de ataques, de seguridad a nivel de DNS, ¿verdad? Entonces, ahorita, si me permiten, voy a poner la presentación. Uy, se me movió aquí. Si quieres te ayudo y te vas a este lado. Gracias. Ok, lo que estamos viendo aquí es, no se enfoquen en la herramienta, es solo un medio para un fin. La idea es utilizar una capacidad de una herramienta que hace la simulación de un ataque de ransomware. Este es el atacante, ¿verdad? Aquí él descubre en la red el equipo Windows 7 que vimos hace un momento, el segundo equipo Windows 7, y hay un equipo que aparece solo información limitada. Este tercer equipo es el que mencionaba en amarillo, que está parcialmente comprometido. Como ven aquí, los últimos dos equipos que estaban en celeste, que estaban completamente blindados a nivel de Zero Trust, ni siquiera son vistos por el atacante, son totalmente, se podría decir, ocultos, o sea, no puede detectarlos. Entonces, lo que vemos aquí ahorita, aquí abajo pues está haciendo ciertas operaciones maliciosas. Vamos a ver qué fue lo que logró hacer este atacante con este ambiente virtualizado. Ahorita vamos a verlo en las máquinas per se, cómo se ve todo. El atacante, la dirección IP termina en 5, ¿verdad? Estos son los dos equipos Windows 7 que se reporta que se aprovechó la vulnerabilidad de WMI, Windows Management Instrumentation, y de SMB, y igual en el segundo equipo Windows 7 y el equipo desconocido que fue parcialmente comprometido. O sea, aquí podemos ver cómo se cifran, ¿verdad? Los archivos, logró cifrar los archivos en los dos equipos, y vamos a verlo un poquito más. Archivos confidenciales, clientes VIP, datos confidenciales, registros confidenciales, resultados financieros confidenciales. Así que logró su cometido, ¿verdad? En esos equipos, por medio de la máquina que le llamaríamos el paciente cero, pudo moverse lateralmente en los otros equipos. Entonces aquí lo que vemos ahorita es, vamos a ver un poquito. Adelante. No, es que se me secó la garganta.
Lo que vemos ahorita es simplemente un reporte de las acciones donde se ve que se puede lograr visibilidad en todo el segmento. Es lo que reporta la herramienta que simula el ataque de ransomware, ¿verdad? Dice que 75% de los equipos escaneados que fueron reconocidos fueron comprometidos. Aquí vemos ahorita, por ejemplo, en el caso del rojo, significa que en el caso de Zero Trust, en esas pruebas, falló, en pocas palabras. Ese es cuando nos movemos a la sección de dispositivos, o sea, los hosts, o en algunos casos los endpoints, pues está en rojo, porque obviamente no tiene en algunos equipos la microsegmentación a nivel de host. Dice aquí que el atacante intenta explotar ciertas máquinas y hacer brechas para propagarse en la red. Bien. Esto rápidamente es simplemente una vista de cómo, usando el enfoque de Mitre Attack, ¿verdad? Como conocemos, es simplemente una base de datos pues, mundial que recopila no indicadores de compromiso, sino tácticas, técnicas y procedimientos de cómo los atacantes están en el mundo real hoy en día haciendo sus fechorías, pues, los atacantes, los actores maliciosos de amenazas. El color como rojo significa que fue exitosa esa operación en las distintas fases de Mitre. Vemos el ataque de fuerza bruta, borrado de archivos, ejecutar servicios remotos, explotación de servicios remotos. Aquí vamos a ver también puertos no comunes utilizados, filtración de archivos por medio de comando y control, o sea, esa comunicación que veíamos en el diagrama inicial donde se comunicaba externamente del perímetro, ¿verdad? Aquí vemos en este momento lo que es la exfiltración. Lo importante es lo que quiero mostrarles es las mitigaciones, ¿verdad? Las mitigaciones recomendadas para este caso, la exfiltración de datos que ocurren por este puerto es un sistema de detección y prevención de intrusiones. En el caso de puertos no comúnmente utilizados, pues utilice segmentación de red. Es lo que anteriormente mencionábamos, que los equipos estén aislados, los equipos críticos, sobre todo por sus funciones y por su tipo de recursos. Y bueno, aquí coincide con el anterior, que es sistema de detección de intrusiones. Vamos a ver un escenario más y pasamos a ver los equipos tal cual, de donde se extrajo estos resultados. Vamos a ver aquí, en este caso, este es el equipo que fue en amarillo parcialmente comprometido, en donde se pudo copiar remotamente un archivo y se pudo pues, comprometer a cierto nivel ese equipo y también se recomienda detección de intrusiones a nivel de red para mitigar ese tipo de escenarios y estar en cumplimiento con lo que es Zero Trust. De vuelta aquí vamos a ver un poquito, pues nuevamente el escenario, como les decía, tenemos el equipo, primero está el primer equipo de Windows 7, como ven aquí están los archivos con la extensión cambiada, en la carpeta confidencial donde están los archivos que fueron cifrados. Ven la nota de README, es la típica simulación de una nota que la herramienta hizo sola, de lo que un atacante está haciendo la extorsión, de que tienes que pagarle para recuperar los archivos. Vemos que el firewall está completamente apagado en este nivel y la visibilidad de la red es completa. O sea, puede ver todos los otros hosts que están en la red que se puedan permitir. Una pequeña muestra de lo que es la nota de extorsión. Vamos a ver otro escenario rápidamente y vamos al de cierto nivel de protección. Es el segundo equipo Windows 7, nada más que para que vean ahí rápidamente los otros archivos que también en efecto fueron cifrados por la herramienta, con su nota de extorsión. Y vamos ahora al equipo amarillo que veíamos anteriormente, donde tengo aquí una política que las redes de confianza están en seguridad media. ¿Qué significa eso? Que yo puedo, o sea, se pueden comunicar conmigo en la red los equipos para compartir archivos, compartir impresoras, etcétera, etcétera. Sí están en la red de confianza, pero en este caso, como vimos, el atacante está en la red de confianza, así que ya está adentro. Y básicamente, él detectó esos ataques bloqueados. Aquí, como vemos, tenemos la visibilidad completa en todas las direcciones IP a nivel del protocolo ARP en la red. Y aquí, rápidamente, bueno, esta es la zona de confianza, como decía, la red completa, /24, en el CIDR. Bueno, esta era mi IP para conectarme al ambiente, porque si me iba a decir otros me bloqueaba. Aquí está
esto fue reconocido más bien por reputación o por tipo de análisis de comportamiento, ya que no había una firma, lo contuvo a cierto nivel, pero al igual el amarillo en el diagrama es por una razón y ahorita les voy a mostrar por qué. O sea, los archivos no fueron cifrados, no fue posible cifrarlos gracias a esta otra capa de detección de amenazas avanzada, pero sí fue posible, como anteriormente habíamos mostrado en el reporte inicial, se pudo explotar las vulnerabilidades de WMI y de SMB, ¿verdad? Por eso es que aparece el equipo, aquí el 10.004, el 10.006, perdón, aparece con este simbolito distinto a las demás que sí tiene el ganchito completo. O sea que el mensaje es, puedes tener una solución de Endpoint Security, de EDR, pero si no tienes el nivel de seguridad configurado apropiadamente, igual vas a tener la posibilidad de una brecha. ¿Sí? Aquí tenemos entonces otro escenario. Ese es el escenario deseado que queremos aquí resaltar. Este equipo sí tiene el firewall avanzado, con control de aplicaciones. No le presten atención a las partes comerciales, es simplemente para efectos demostrativos. Y aquí vemos cómo el atacante se ve el origen bloqueado. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué. Él está intentando escanear y conectarse a puertos de HTTP, puertos de SMB, puertos de RPC, distintos protocolos comúnmente explotados, de CCH, de Microsoft RPC, y todos son bloqueados. Tenemos esa visibilidad, ¿verdad?, de lo que está intentando ocurrir. Los archivos tampoco fue posible cifrarlos. De aquí casi estamos terminando. Y bueno, como ven acá, esa máquina, por eso solamente aparecen aparte del atacante tres equipos, y son 5. Porque esos dos, ese último y el atacante no pudo descubrirlos en la red porque hay una política que dice que, a diferencia de la otra, pasó hace un instante, que en la red de confianza está en seguridad alta. ¿Qué significa esto? Que yo puedo comunicarme todo lo que necesite hacia afuera, en internet, lo que necesite, pero en la misma red, ¿verdad? En la misma red no se puede los otros equipos en la red conectarse conmigo, a menos que yo cree una regla granular particular con las particularidades que mencioné de microsegmentación, para que puedan conectarse conmigo. Y por eso fue que no pudieron ser infectados. Bueno, continuando. Hola, hola. Audio. Hola, hola. Bueno, siguiendo. Que habían tres niveles o tres capas de poder hacerlo. Uno era por host, que digamos que es el modelo, bueno, no tan sencillo, porque debemos conocer todas las operaciones dentro de la red. Está el nivel por hipervisor y está el nivel por red. Ajá. Y pues cada uno tiene sus mecanismos como tal para aplicar. Por ende, podemos decir que debemos segmentar la red basado en la sensibilidad de los datos. No es sencillo porque debemos tener flujo de datos, cosa que normalmente no se tiene muy documentado dentro de la organización. Y bueno, y como mencionábamos anteriormente, ya tenemos la tecnología. Realmente, como mencionamos, están los Next Generation Firewalls, están los Endpoint Security. Se debe tomar en cuenta habilitar, ¿verdad?, las capacidades de inspección de estos protocolos de seguridad disponibles en estas tecnologías, en los hipervisores, en los endpoints y a nivel de los equipos en los servidores, en los endpoints y a nivel de los firewalls de próxima generación. Continuando, pues se hace necesario crear listas de control de acceso que consideren los protocolos más explotados por los adversarios para evitar movimientos laterales y escalación de privilegios como tal. No asuma que una política va a funcionar para todos los segmentos. Realmente lo que yo siempre recomiendo en la práctica es, con estos inventarios que menciona Abelardo, categorizar por tipo de funciones de los usuarios, por tipo de aplicativos, por tipo de datos, el nivel de sensibilidad, y en base a eso, pues la idea tampoco es crear una política para cada usuario, ¿no? Eso no sería manejable, sino
tener esas categorías claras, haciendo un inventario inicialmente, y en base a eso crear distintos perfiles, ¿verdad?, de acceso. Entonces ahí ya puedes aplicar los controles y las inspecciones mencionadas, básicamente. Bueno, y no menos importante como último, desde luego, hay que habilitar los logs de auditoría para registrar todo lo que sucede dentro de la red. Hay que monitorearlo y pues recibir notificaciones con respecto al tema. Por ende, damos por